Buenas tardes, mi nombre es Efraín Bustamante. Soy docente de la Institución Educativa Fundadores y llevo 2 meses en ella. La Institución Educativa Fundadores es un plantel educativo ubicado en el barrio El Socorro de la Comuna 13 del municipio de Medellín. Tiene un aproximado de 2.081 estudiantes, de los cuales 1.828 están en jornada regular y 253 en el CLEI sabatino. La institución educativa cuenta con 2 sedes, la Escuela El Socorro y el Colegio, sede principal desde la cual les hablo. Soy docente del área de matemáticas y en un momento desarrollaré una clase con el grupo Sexto 1, que corresponde a la unidad de estadística en coherencia con el plan de área institucional. Lo que se pretende con la clase principalmente es promover un manejo adecuado del tiempo libre por parte de los muchachos, para apartarlos del conflicto que los acecha en la comuna y motivar la formación de líderes de sana convivencia, utilizando como pretexto la construcción de tablas de frecuencias de variables cuantitativas, como mecanismo para resumir un conjunto de datos, en particular los arrojados por una encuesta practicada al grupo Sexto 1 el 14 de febrero del año en curso sobre el manejo del tiempo libre de los jóvenes de la Comuna 13. Esta encuesta fue diseñada y aplicada sobre la plataforma Google Drive con el fin de agilizar el procesamiento de los datos y para generar mayor motivación en los estudiantes, pues para nadie es un secreto la afinidad que tienen las nuevas generaciones con las tecnologías de información y comunicación. Con la encuesta se detecta en primer lugar cuántas horas aproximadamente permanecen los jóvenes en las calles, para posteriormente motivarlos en invertir por lo menos parte de ese número de horas en aprender a interpretar un instrumento musical, practicar un deporte o participar de un semillero relacionado con su vocación profesional. Todo esto con el fin de blindar a los estudiantes partícipes de la clase de verse afectados por el conflicto de manera directa o indirecta. La gran mayoría de mis estudiantes son hijos de madres solteras o miembros de hogares disfuncionales y con muchas precariedades de tipo afectivo y económico, por lo cual carecen de un acompañamiento integral y efectivo para orientar sus vidas. Adicionalmente, el conflicto de la Comuna 13 los hace vulnerables a la problemática de la violencia y de la droga. De ahí la importancia de acompañarlos y motivarlos, mostrándoles alternativas de pasatiempos formativos que les sirvan de abrebocas para el planteamiento de un proyecto de vida digno y provechoso. Bueno, la clase se va a dividir en 5 momentos. Un primer momento o puesta en contexto en el cual se hará la presentación del tema, su relevancia y pertinencia con el horizonte institucional y con el contexto de los estudiantes anteriormente descrito. Un segundo momento o entrega del conocimiento. ¿Qué vamos a hacer ahí? Con base en la pregunta, aproximadamente cuántas horas del día permanecen en las calles de la Comuna 13, voy a construir una tabla de frecuencias y a plantear una conclusión general al respecto. Esta entrega de conocimiento se complementará con una proyección de contenido multimedia que consiste en un video sobre tabulación de variables cuantitativas. Un tercer momento será para el ejercicio de aplicación. En este momento se propondrá a los estudiantes un ejercicio similar al de la explicación, pero con base en la pregunta ¿cuántas horas de las que permanece en las calles de la Comuna 13 estaría dispuesto a invertir para aprender a interpretar un instrumento musical, practicar un deporte o participar de un semillero relacionado con su vocación profesional? Y considerando los diferentes ritmos de aprendizaje, se planeó igualmente una actividad para los estudiantes con necesidades educativas especiales y una actividad de profundización para los estudiantes que terminen primero la guía, llamémosla estándar. En este ejercicio de aplicación se conformará un equipo de trabajo con los estudiantes con necesidades educativas especiales, apoyado por 2 estudiantes destacados y que además son muy solidarios. Se hará este proceso de inclusión escolar para David Saucedo y Tatiana Castrillón, los cuales padecen hiperactividad y retardo leve respectivamente. En un cuarto momento se hará una pequeña plenaria para la evaluación de la clase y en un quinto y último momento se establecerán los compromisos o tareas con los estudiantes, de forma tal que involucren interacción con la familia. Bueno, esa es la intención del día de hoy. Muchachos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios y usted. Muy bien, muchachos, muchas gracias por preguntar. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de construcción de tablas de frecuencias para variables cuantitativas. Muy bien. Juan Esteban, ¿me ayudas por favor verificando la asistencia de todos los estudiantes? Ok, muchas gracias. Bueno, muchachos, vamos a recordar nuestras normas de convivencia. En primer lugar, vamos a pedir la palabra para hablar. Bueno,
Vamos a respetar la opinión y los aportes de los demás compañeros. Vamos a acatar las mociones de orden. Vamos a ofrecer presencia plena, es decir, vamos a evitar actividades diferentes a las indicadas. Y vamos a ofrecer escucha plena, es decir, vamos a evitar conversaciones paralelas. Bueno, muchachos, los recursos que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a utilizar este videobin. Vamos a utilizar este parlante. Vamos a utilizar este computador portátil. Vamos a utilizar, por supuesto, el tablero. Vamos a utilizar estos 3 marcadores de 3 tintas diferentes. Vamos a utilizar esta guía para el ejercicio de aplicación. Vamos a utilizar esta guía para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Y vamos a utilizar esta otra guía de profundización para los estudiantes que acaben primero, eventualmente. Bueno, vamos también a utilizar lápiz, borrador y colores, eso lo van a utilizar ustedes en la guía de aplicación. Juan Esteban, presenta por favor los materiales. Vamos a utilizar también la calculadora o algún equivalente. Si de pronto a alguno se le quedó, yo puedo facilitarle esta. Y vamos a utilizar también esta guitarra que tenemos allá para una demostración musical. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una introducción al tema. Aquí podemos ver una tabla de frecuencias para el peso de 100 empleados de una empresa. En primer lugar, la respuesta a la pregunta del peso, eso será un número o una cualidad, muchachos. La respuesta a la pregunta del peso, o sea, si a usted le preguntan por su peso, usted responde un número o responde una cualidad. A ver, Juliet, un número, muy bien. Bueno, ahora miremos esta tabla de frecuencias. ¿Cómo está conformada una tabla de frecuencias? En primer lugar, tenemos una columna con unos intervalos. Miren, cuando tenemos variables cuantitativas, las variables cuantitativas generan muchos datos, por eso es necesario agruparlos en intervalos. Tenemos una segunda columna para la frecuencia absoluta. ¿En qué consiste la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta va a ser el número de datos que tenemos en cada intervalo. Luego tenemos una columna para la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿cómo se va a calcular, muchachos? Dividimos la frecuencia absoluta por el número total de datos. Que en este caso serían ¿cuántos empleados? Ahí dice, ¿cuánto van, Esteban? Muy bien, 100 empleados. Entonces, por ejemplo, aquí 0,05 es el resultado de dividir 5 entre 100 empleados, ¿sí? Ahora, para calcular el porcentaje, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 100 cada una de las frecuencias relativas, lo cual equivale, muchachos, a correr la coma decimal 2 lugares hacia la derecha. Muy bien, pero ahora vamos a explicar el tema con mayor detalle. Bueno, ¿cuál es el propósito de nuestra clase, muchachos? El propósito es que el estudiante construya una tabla de frecuencias para una variable cuantitativa, mediante la observación y el análisis de los resultados de una encuesta realizada en Google Drive sobre el manejo del tiempo libre de los estudiantes de la Comuna 3. Aplicada a la población del grupo sexto 1, es decir, a ustedes, de la institución educativa Fundadores, con el fin de promover la configuración de un proyecto de vida exitoso y la formación de líderes de sana convivencia. Eso equivale, muchachos, ¿a qué? A quitarle personas al conflicto. Muy bien. Bueno, para la evaluación de nuestra clase, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que les voy a solicitar a ustedes, muchachos, es que me construyan una tabla de frecuencias, que me interpreten la información y que con base en esa interpretación me escriban una conclusión. Pero, ¿con base en qué pregunta? En la que realizamos en el cuestionario de Google Drive. La pregunta número 1. Aproximadamente ¿cuántas horas del día permanece en las calles de la Comuna 13? Entonces, para esa pregunta construiremos una tabla de frecuencias y plantearemos una conclusión general. ¿Cuáles van a ser los criterios de evaluación? Entonces, yo me voy a fijar que ustedes sean rigurosos en la construcción de la tabla de frecuencias, que sean precisos en los conteos y en los cálculos,
que me interpreten bien esa tabla de frecuencias, eso lo va a observar sobre todo en la conclusión, que me redacten con buena ortografía esa conclusión y que sean ordenados, y el uso adecuado de la calculadora como un adecuado trabajo colaborativo. Muy bien, ahora hablemos sobre la importancia del tema de la clase, muchachos. O sea, este tema, ¿qué importancia tiene como tal? Primero, miren que nos permite recoger información, nos permite también clasificarla de manera ordenada. ¿De qué manera? Mediante gráficos o tablas, pero ya vimos que en nuestra clase vamos a utilizar tablas de frecuencia. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir interpretar la información. Pero lo más importante de todo, cuando interpretamos la información, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder tomar decisiones adecuadas. Y muchachos, tomar decisiones adecuadas en la vida redunda, mejor dicho, quiere decir tener éxito. Pero en una primera instancia, ¿qué es lo que yo quiero con ustedes? Yo quiero que ustedes en una primera instancia inviertan de manera adecuada su tiempo libre. ¿Cómo? Con pasatiempos formativos. ¿Qué tipo de pasatiempos formativos les propongo? Por ejemplo, que practiquen un deporte. Puede ser, por ejemplo, de los que ofrece el INDER. También, que eventualmente se vinculen a un semillero relacionado con su orientación vocacional. Miren que algunos de ustedes puede que ya sepan que les gusta la medicina o la ingeniería, ¿cierto? Por ejemplo, la Universidad de Antioquia ofrece semilleros en esas áreas. O que interpreten un instrumento musical. Les recomiendo ese pasatiempo formativo de manera muy especial. Yo también soy músico, ahorita les voy a hacer una demostración para que se motiven. No hay mejor compañía en la vida que un instrumento musical, muchachos. Bueno, pero les pregunto, una persona que toma decisiones adecuadas, pueden contestar todos, por favor, ¿será competente en distintos contextos? Una persona que tome decisiones adecuadas no va a ser contexto en diferentes contextos, muchachos. Ah, muy bien. ¿Va a ser respetuosa de las diferencias del otro? Sí. ¿Tendrá capacidades para ser emprendedor? Sí. ¿Y será un líder de convivencia pacífica? Sí. Ah, muy bien. ¿Cómo les parece que esas características son precisamente las que definen el perfil del egresado de la institución educativa Fundadores? Y está consignada en nuestra misión. De esta manera, estamos articulando nuestra clase con el horizonte institucional y con el proyecto educativo institucional como tal. Ahora, para formar este tipo de persona, ¿de qué nos valemos? Nos vamos a valer de, aquí lo vemos, nuestro modelo pedagógico humanista. ¿Pero eso con qué se come? A ver, un modelo pedagógico humanista es el que privilegia el crecimiento del ser humano en todas las dimensiones que lo caracterizan. ¿Cuáles serán esas dimensiones? El lenguaje, el raciocinio, la convivencia como tal. ¿Y qué más privilegia? El desarrollo de la competencia sociocrítica. Pero lo más importante, con compromiso para la transformación. Eso lo que quiere decir, muchachos, es que más allá de que ustedes estén creciendo en la Comuna 13, ustedes pueden trascender a toda esa violencia y tener un proyecto de vida digno y exitoso. También quiero mencionar que a ustedes se les está respetando, más bien garantizando en particular, este derecho básico de aprendizaje, el que dice relaciona información proveniente de distintas fuentes de datos. Muy bien. Ahora vamos a observar este video de ejemplos de personas con proyecto de vida exitoso que, como ustedes, crecieron en la Comuna 13. Muy bien, y vamos a reproducirlo por fuera, que nos ofrece un mejor audio. Álvarez, Mazara, pelota para Quintero, atención Quintero. Soy Yesenia Valencia, actriz y gerente de Smart Films, y quiero desearles una feliz Navidad
construir conocimiento científico, tecnológico, digamos en nuestro caso, o cualquier otro tipo de conocimiento específico. Entonces, aprender haciendo y enseñar haciendo. Pues es para que los maestros apliquen eso en las aulas. Bueno, muchachos. Miren, muchachos, que en este video pudimos apreciar 3 personas que nos sirven de ejemplo con un proyecto de vida digno y exitoso, ¿sí? Vimos a Juan Fernando Quintero, famoso futbolista conocido por todos nosotros a nivel de selección y de club. Vimos a Yesenia Valencia, que no sé si lo sabían, es una actriz que creció también en la Comuna 13 y que ya ha salido en importantes novelas, tanto de RCN como de Caracol. Y vieron también a un servidor, a Efraín Bustamante, quien les habla, cuando ocupé el rol de coordinador del aula taller de ciencia y tecnología de la Escuela del Maestro. Yo crecí también en la Comuna 13 como ustedes, específicamente en el barrio El 20 de Julio. Entonces miren, muchachos, que más allá de que ustedes estén creciendo, se estén criando, se estén desarrollando en la Comuna 13, eso no implica que ustedes tengan que pertenecer a una banda, tengan que consumir drogas, ni tengan que estar expuestos al conflicto como tal. Bueno, ahora vamos a hacer una demostración musical de uno de los pasatiempos formativos que les recomendé. Entonces, bueno, quienes les parezca muy extraño ver una interpretación musical en una clase de matemáticas, pues tendremos que pensar en los pitagóricos, que articulaban perfectamente las ciencias exactas, matemáticas, física y química con las artes, en especial con la música. Bueno, esta es una canción muy conocida por todos ustedes para que se motiven pues en aprender a tocar un instrumento musical. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote, que tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy despacito. Quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo despacito. Muchas gracias, muchachos. Entonces miren, muchachos, esta es una excelente compañía para un manejo adecuado del tiempo libre. Bueno, continuemos con nuestra clase. Pongamos en contexto la clase como tal. ¿En dónde estamos parados? Estamos parados en el barrio El Socorro de la Comuna 3, específicamente en la institución educativa Fundadores. Ahora, ¿cuál es nuestra situación problema? Que ustedes, como estudiantes, más bien como jóvenes de la Comuna 13, están expuestos al conflicto de la comuna. Ahora, a ustedes se les aplicó una encuesta diseñada en Google Drive sobre el manejo del tiempo libre, el 14 de febrero del 2019. Y miren las respuestas. Esto es un gráfico circular, aunque el tema del día de hoy es tablas de frecuencia. En este gráfico, ¿qué nos destaca, muchachos? Miren estos 3 sectores, el azul, el rojo y el amarillo, que corresponden a 1, 2 y 3 horas. Se les preguntó aproximadamente cuántas horas del día permanecen en las calles de la Comuna 3. Estos sectores, como acabo de decir, corresponden a 1, 2 y 3 horas. Si los sumamos, obtenemos 57,2%. Eso lo que quiere decir es que casi el 60% de ustedes permanecen entre 1 y 3 horas en las calles de la Comuna 13. Es decir, están mucho tiempo expuestos al conflicto. Pero luego se les pregunta, ¿cuántas horas de las que permanecen en las calles de la Comuna 13 estaría dispuesto a invertir para aprender a interpretar un instrumento musical, practicar un deporte o participar de un semillero relacionado con su vocación profesional? Y miren las respuestas. En este gráfico circular, ¿qué llama particularmente la atención? Este sector tan grande, el del 34,3%, me refiero al sector amarillo, que corresponde a 3 horas. ¿Qué podemos concluir de ahí? Que más de la tercera parte del grupo estaría dispuesto a invertir 3 horas de las que permanecen en las calles en uno de estos pasatiempos formativos. Eso es una excelente noticia y vamos a tratar de trabajar a partir de ahí. Muy bien, ahora,
Vamos a hablar de los preconceptos necesarios y la transversalidad con otras áreas. Preconceptos, es decir, ¿qué necesitamos saber para entender esta clase? Muchachos, necesito que ustedes sepan contar. Necesito que se sepan muy bien las tablas de multiplicar. Y necesito también que manejen muy bien las 4 operaciones básicas. En el diagnóstico que hicimos al principio del año me pude dar cuenta que la gran mayoría de ustedes tienen buen manejo de estos temas. Transversalidad, es decir, ¿con qué temas tiene que ver? O más bien, ¿con qué áreas y con qué proyectos educativos institucionales? Tiene que ver con ciencias sociales. ¿Por qué? Porque, muchachos, las ciencias sociales se dedican a analizar el comportamiento del ser humano en la sociedad. Y miren que estamos analizando el manejo del tiempo libre de ustedes como comunidad. Entonces, ahí se aprecia claramente que está íntimamente relacionada esta clase con las ciencias sociales. Se relaciona con tecnología informática. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros para poder hacer la encuesta utilizamos la tecnología, específicamente la plataforma Google Drive para poder recoger toda esa información. Ahora, también tiene que ver con el proyecto de educación económica y financiera. ¿Por qué? Porque fíjense que estamos tabulando y analizando los datos. Y eso es fundamental, es clave para el manejo de las finanzas, es decir, del dinero. Y tiene que ver también, por supuesto, con el proyecto de ética y valores. ¿Por qué? Porque miren que desde esta clase los estoy invitando a que ustedes configuren o se planteen un proyecto de vida digno, ¿cierto? A través de pasatiempos formativos. ¿Y qué se hace desde el área de ética y valores y desde el proyecto como tal? Eso mismo. Se trabaja en que ustedes se propongan un proyecto de vida exitoso y que empiecen a caminar en esa dirección. Muy bien, ahora con la parte de la explicación. La vamos a hacer con base en este ejercicio. El 14 de febrero de 2019 se aplicó al grupo sexto 1 de la institución educativa Fundadores del municipio de Medellín una encuesta sobre el manejo del tiempo libre, con el fin de promover la configuración de un proyecto de vida exitoso y la formación de líderes de sana convivencia. Es decir, quitarle personas al conflicto. La pregunta número 1 planteaba, aproximadamente ¿cuántas horas del día permanecen en las calles de la Comuna 3? Las posibles opciones de respuesta eran las siguientes. Ustedes podían responder 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 horas. Los resultados fueron estos, muchachos. Ahora, ¿en qué consiste el ejercicio? Completa la tabla de frecuencias con base en los resultados utilizando 3 intervalos. Entonces, bueno, aquí estoy pasando los resultados de esa pregunta o a esa pregunta y aquí tenemos un esquema prediseñado para la tabla de frecuencias. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos determinar los intervalos. Debemos calcular la frecuencia absoluta. Debemos calcular la frecuencia relativa. Y debemos calcular el porcentaje. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el tamaño del intervalo, que se calcula con esta fórmula. Entonces, muchachos, por favor, para que participen. Entonces, aquí tenemos que el tamaño del intervalo se calcula como dato mayor menos dato menor sobre el número de intervalos. Bien, entonces, aquí tengo tamaño del intervalo. ¿Quién de ustedes me dice, levantando la mano, cuál es el dato mayor que observamos en la tabla? Oscarly. 7. ¿Cuál? El 7. El número 7. Muy bien. Entonces, dato mayor, número 7. ¿Quién de ustedes me dice, por favor, cuál es el dato menor que se observa en la tabla? Por favor, Juliet. El número 1. El número 1. Muy bien. Entonces tenemos 7 menos 1. ¿Quién de ustedes me recuerda, muchachos, por favor, cuál es el número de intervalos que nos solicitó el ejercicio? A ver, por ejemplo, por acá Carolina. 3. 3 intervalos, muy bien.
Entonces tenemos esta sencilla operación. Tamaño del intervalo entonces será 7 menos 1, 6, dividido 3, 2. Entonces tenemos que el tamaño del intervalo es 2. Muy bien. Entonces vamos a construir los intervalos. Entonces tenemos, abrimos aquí corchete, pasamos el dato menor que es 1, ¿cierto? Entonces el primer intervalo va de 1 hasta 3. Muy bien. ¿Por qué? Porque como el tamaño del intervalo es 2, se lo sumamos al dato menor. Entonces vamos de 1 hasta 3. Muy bien. Bueno. Continuamos con el siguiente dato que es 4. Pero como el tamaño del intervalo es 2, vamos hasta 6. Muy bien. Continuamos con el siguiente número que sería 7 y como el tamaño del intervalo es 2, vamos hasta 9. Muy bien. Bueno, ahora tenemos, ¿cómo calculamos la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de datos que hay dentro del intervalo. Muchachos, algunos de ustedes que con este marcador negro me haga el favor de salir al tablero y marcar los datos que están en el intervalo entre 1 y 3. Bueno, por favor, Juan Esteban. Aquí tienes el marcador. Entonces, por favor, los encierras y al final los cuentas y lo pones en el resultado de la frecuencia absoluta, por favor. Muchachos, ¿están de acuerdo con eso? No, ¿por qué? Sí. 20. ¿Y entonces qué error hay? ¿Qué error tenemos? ¿Quién le corrige a Juan Esteban? Listo. Por favor, Sebastián, venga, corríjale a Juan Esteban, por favor. ¿Y entonces qué dato nos sobraba? Sí, simplemente Juan Esteban hizo mal el conteo, hay 20 datos señalados. Muy bien. Bueno, ¿quién me hace el favor de señalar los datos para el intervalo entre 4 y 3 y escribe aquí el resultado? Eso lo vamos a hacer con marcador de tinta azul. Por favor, Carolina. Bien, y entonces ¿cuántos datos tenemos entre 4 y 6? ¿9? Bien, ¿ustedes están de acuerdo con esa respuesta? Ah, bueno, entonces Carly, por favor. Ah, ok, entonces ¿cuántos son? 10, muy bien. Ahora sí. Bueno, ahora, ¿quién sale a calcular la frecuencia absoluta para el intervalo entre 7 y 9? A ver, démosle la oportunidad a Zuley. Es tan amable con este marcador de tinta verde. ¿Cuántos datos tenemos en ese intervalo? Muy bien. Bueno, muchachos, entonces ahora, para ahorrar tiempo, porque ustedes van a utilizar calculadora en la resolución del ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí precalculado las frecuencias relativas, pero recuerden que sería dividir cada frecuencia absoluta entre el total de datos.
¿Cuánto tenemos como total de datos? A ver, todos, ¿cuánto? 35. Muy bien, entonces 20 dividido 35 nos va a dar 0,57. Ahora, 10 dividido 35 nos da 0,28. Y 5 dividido 35 nos da 0,14. Ahora, yo les decía ahorita al principio de la clase que para calcular el porcentaje lo que se hace es multiplicar por 100 y equivale a correr la coma 2 lugares hacia la derecha. ¿Quién quiere calcular el porcentaje? A ver, Sebastián. Muy bien. Perfecto. Muy bien, Sebastián. Excelente. Listo. Entonces, así, muchachos, es como se diligencia una tabla de frecuencias, que es lo mismo que vamos a hacer dentro de un ratico en el ejercicio de aplicación. Bueno, continuemos. Bueno, pero lo más importante que era interpretar esa información. ¿Qué podemos deducir de esta información? Que miren, que casi el 60% de los estudiantes permanece entre 1 y 3 horas en las calles de la Comuna 3. Entonces, miren, demostramos lo mismo con la tabla de frecuencias que lo que vimos en el gráfico de torta al principio de la clase. Bueno, vamos a borrar acá y la conclusión ya la acabamos de establecer. Bueno, muchachos, continuemos. Pero antes hagamos un resumen de la explicación. ¿Qué hicimos? Es decir, ¿cómo se construye una tabla de frecuencias para variables cuantitativas? En primer lugar, vamos a resumir lo que acabamos de hacer, identificamos el dato mayor y menor del conjunto de datos, ¿cierto? Con base en eso calculamos el tamaño del intervalo. ¿Cómo? Restando el dato mayor el menor y dividiéndolo por el número total de intervalos a construir. Luego construimos los intervalos. ¿De qué forma? Entonces, primero tomamos el dato menor y le vamos sumando el tamaño del intervalo y así sucesivamente para cada intervalo. Luego, calculamos frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentaje. ¿Cómo se calcula la frecuencia absoluta? Simplemente señalando el número de datos por intervalo y haciendo el conteo. La frecuencia relativa, se coge cada frecuencia absoluta y se divide por el número total de datos. Y el porcentaje, recuerden que es multiplicar por 100, que basta con correr la coma 2 lugares hacia la derecha. Muy bien, y lo más importante al final es establecer las conclusiones. Vamos a ver un pequeño video que nos permite complementar esta explicación. Vídeo ofrecido por Mundo Primaria, el portal educativo para niños de primaria. Estadística. Frecuencias. Hola, mis compañeros acaban de terminar un estudio sobre el número de romanos que hay entre los 36 y los 39 años de edad. Y me han pedido que calcule las frecuencias antes de pasar los datos al César. Lo primero que debo hacer es calcular la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece un dato. Es decir, tengo que contar el número de respuestas que hay para cada valor. Vamos a ello. Si cada radio vale 1, 6 personas tienen 36 años, 10 personas 37, 5 personas 38 y 4 personas 39. Ahora tengo que calcular la frecuencia relativa, pero antes tengo que conocer el número total de respuestas o datos. Lo primero que haré será sumar todas las personas. 6 más 10, 16. 16 más 5, 21. 21 más 4, 25. En total, 25 personas. Ahora sé que la frecuencia relativa de un valor es el cociente entre la frecuencia absoluta de ese valor y el número total de datos. Entonces, mira atentamente. Para el valor 36 años, la frecuencia relativa es 6/25avos. Para el valor 37 años es 10/25avos.
Para el valor 38 años es 5,25avos. Y para el valor 39 años, 4,25avos. Y otra cosa más. Si sumo las frecuencias relativas, el resultado siempre será 1. Bueno, muchachos, lo mismo pues que ya les he explicado, solamente pues como para complementar, ahí sí nos aportó también el video algo que se me había olvidado decirles. Si sumamos las frecuencias relativas, el resultado nos debe dar aproximadamente 1 si hicimos bien los cálculos. Y si sumamos los porcentajes, nos debe dar aproximadamente 100 o 100. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar por acá. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a evaluar nuestro aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos esta guía de aplicación en la cual, ¿qué vamos a hacer? Les voy a solicitar que ustedes construyan nuevamente una tabla de frecuencias. ¿Listo? Que construyan, que diligencien aquí la parte de los intervalos, que calculen la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y el porcentaje. Pero ¿con base en qué pregunta? En la segunda pregunta de la encuesta que trabajamos en Google Drive. ¿Cuántas horas de las que permanece en las calles de la Comuna 13 estaría dispuesto a invertir para aprender a interpretar un instrumento musical, practicar un deporte o participar de un semillero relacionado con su vocación profesional? Siendo las posibles opciones de respuesta 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 horas. Y aquí en esta tablita tenemos las opciones de respuesta. Con base en la interpretación de la información que hay en la tabla de frecuencias, les solicito de que me escriban una buena conclusión. Los estudiantes con necesidades educativas especiales es prácticamente el mismo, solo que se les solicita únicamente hacer el conteo y totalizar para obtener la frecuencia absoluta y establecer la conclusión. Si alguno de ustedes termina antes, entonces tenemos este ejercicio de profundización en el cual también hay que diligenciar una tabla de frecuencias y contestar unas preguntas con base en la interpretación de la tabla. A partir de esta pregunta, ¿cuántos minutos tarda en desplazarse de la casa al colegio un grupo hipotético de estudiantes? ¿Les? Ya eso sí no tiene que ver pues con lo nuestro, eso sería solo para profundizar. Bueno, entonces por favor, se me juntan por parejas, y Juan Esteban ya sabe qué tipo de guía le entrega a cada parejita. No se les olvide, por favor, marcar las guías con ambos nombres. Muchachos, como siempre, si tienen algún tipo de duda, me pueden llamar para preguntarme. Hola. Sí, si alguno necesita la calculadora, por aquí tengo una que se pueden ir rotando. O si tienen celular a la mano, también podrían utilizarlo solo para eso. Recuerden que estamos con presencia plena. No nos vamos a poner a chatear ni nada de eso, pero si es para resolver la guía, podríamos utilizar la aplicación de calculadora del celular. Mira, yo te presto mi calculadora si te hace falta. Muchachos, entonces inmediatamente comenzamos, por favor, a trabajar la guía. Cualquier dudita me pueden preguntar, primero marquen, por si no nos alcanza el tiempo, en una próxima clase culminamos esta guía, yo se las pueda volver a entregar al estar marcada. Listo. Muchas gracias, Juan Esteban. Ok, entonces comencemos a trabajar. Si tienen cualquier duda me preguntan, porfa.
Hola. Bueno, no. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo mismo que explicamos ahorita. Entonces, por favor, ¿qué harías? Señalaría, primero calculas el tamaño del intervalo, identificas el dato menor que es 1, ¿cierto? Y el dato mayor, ¿cierto? Y recuerda la fórmula para el cálculo del tamaño del intervalo, es dato mayor menos dato menor sobre número de intervalos. Luego conformas los intervalos acá, ¿cierto? Ajá. Y aquí en esta parte haces el conteo de los datos que te dieron para cada intervalo, haciendo palitos. Y los sumas y pones el total. ¿Listo? Con mucho gusto. Hola. Bueno, entonces con los colores vas a señalar el número de datos que hay para cada intervalo. ¿Recuerdas cómo hacíamos en el tablero con cada tinta? Voy. Hola, Jerónimo. Entonces, ubicas el dato menor, el dato mayor, lo divides por el número de intervalos para calcular el tamaño del intervalo, ¿cierto? Luego formas los intervalos acá, luego cuentas cuántos datos hay para cada intervalo, calculas la frecuencia relativa dividiendo por el número total de datos y corres la coma para el porcentaje y escribes la conclusión. ¿Listo? Hola. No importa, entonces simplemente no se cuenta. ¿Cómo vamos? Listo, no importa porque este es un ejercicio diferente, no hay ningún problema con que haya más de 20. Hola. Ok, entonces ¿qué hay que hacer? En primer lugar, ¿cuál es el dato menor de este conjunto de datos? El 1. ¿Cuál es el dato mayor? Listo. Y el número de intervalos que nos están pidiendo que formemos. 3, exacto, por aquí dice 3. Entonces, le restaríamos al dato mayor el menor y dividiríamos por el número de intervalos, ¿cierto? Muy bien. Entonces ya ahí tendríamos el tamaño del intervalo. Con base en el tamaño del intervalo los empezamos a formar, ¿cierto? Entonces, de 1, de suma 2 hasta 3, de 3 a 6 y así. Luego, para las frecuencias absolutas, cuentas cuántos datos tienes dentro del intervalo, ¿cierto? Luego, para la frecuencia relativa, recuerda que lo que debes hacer es dividir cada frecuencia absoluta que obtienes acá entre el número total de datos. Y para el porcentaje, corres la coma de las frecuencias relativas 2 lugares a la derecha. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Hola. Pero por supuesto, es que cada ejercicio nos da diferente. Entonces, si ustedes cuentan acá 25, aquí va el 25 como frecuencia absoluta. ¿Listo? Ajá. Voy, Mauricio. Esa es la frecuencia relativa. Tomas cada número y lo divides entre 35, que es el total de datos. ¿Listo? Bueno, Juan Esteban, vamos a hacer una cosa. Pasemos recogiendo ya las guías, que el tiempo apremia, entonces lo terminamos en otra clase, para que hagamos el cierre de la clase. ¿Listo? Entonces, por favor, recoge por favor las guías y por favor nos vamos organizando nuevamente a los puestos que teníamos al inicio de la clase. ¿Listo? Si son tan amables. Vamos organizando las filas, muchachos, por favor. ¿Listo? ¿Me colaboran? Organicemos las filas para que hagamos el cierre de la clase.
Vamos aquí la silla con cuidado. ¿Cómo vamos, Juanes? Bien. Tranquilos muchachos que en la próxima clase les puedo volver a entregar la guía y terminamos el ejercicio. Pero algunos tenían duditas, pero vi que ya las estábamos aclarando, otros sí los vi pues como con el tema muy claro. ¿Está bien? La próxima clase podemos hacer un pequeño reposito del tema. Vamos organizando las filas, porfa, muchachos, que ya lo terminamos la próxima clase. Bueno, entonces vamos a hacer, muchachos, la evaluación de la clase. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de la clase? Vamos a realizar unas preguntas claves sobre el tema. A ver, ¿quién quiere responder esta? ¿Qué tipo de información presenta una tabla de frecuencias con datos agrupados? Es decir, el título de las columnas. ¿Quién me responde ahí? A ver, vamos con Felipe. A ver, Felipe. Perdón. Número de intervalos, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentaje. Muy bien, excelente. Aquí lo tenemos. Lo que él dijo. Ahora, ¿cómo se calcula el tamaño del intervalo? ¿Quién lo quiere decir? A ver tú. Dato mayor menos dato menor igual sobre número de intervalos. Muy bien. Dato mayor menos dato menor sobre número de intervalos solicitados. Miren que sí. Muy bien. ¿En qué consiste la frecuencia absoluta en una tabla de frecuencias? ¿Quién quiere participar ahí? A ver, Oscarly. En contar el número de datos. El número de datos dentro de un Intervalo. Muy bien. El número de datos dentro de un intervalo. Muy bien. Excelente. Ahora, vamos a hacer el proceso de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación. ¿Quién me contesta esta pregunta como autoevaluación? ¿Cómo te pareció la actividad que acabaste de desarrollar? ¿Consideras que es aplicable a la solución de problemas en tu vida cotidiana? A ver, Zuley. Me pareció muy Un bien. poquito más duro, por favor. Me pareció muy bien porque es una forma más del tiempo que nos queda de poderlo dar en una clase de música o en un... Muy bien, en un pasatiempo formativo. Excelente. Sí. Bueno, a ver, ¿quién quiere opinar sobre el aporte de Sujei? A ver, puede ser... ¿Qué tal Juan Esteban? A ver, Juan Esteban, ¿qué opinan de lo que ella dijo? Yo opino que está muy bien porque podemos implementar nuestro tiempo en cosas que nos sirven para nuestra vida. Además, la toma de decisiones también lo podemos ver ahí y podemos aportar muchas cosas de ahí para nuestra vida. Bueno, perfecto. El aporte de Juan Esteban haría las veces de coevaluación. Ahora, a mí me corresponde opinar sobre lo que dijeron ambos estudiantes como metaevaluación. Miren, yo lo que quiero complementarles, muy interesante su aporte, pero lo que quiero complementarles es que esto les sirve no solo para un manejo adecuado de su tiempo libre, sino para la toma de cualquier tipo de decisión importante en su vida. Muy bien, ahora, como compromiso o tarea, quiero que busquen por favor en YouTube mi canal, en específico este título, Resultados de Encuesta Manejo del Tiempo Libre, Jóvenes de la Comuna 13, son los mismos gráficos circulares que analizamos ahora y que por favor me dejen una opinión debajo del video. Quiero darles los agradecimientos por la buena disciplina que me ofrecieron en la clase y por su participación activa y contarles que la siguiente clase vamos a trabajar polinomios aritméticos. Bueno muchachos, hasta aquí la clase, espero que les haya gustado, que tengan una feliz tarde. Como testimonio final, quiero hacer un balance de los aspectos positivos y por mejorar inherentes a esta práctica de clase. Bueno, dentro de los aspectos positivos, considero que hubo una buena disciplina y que se involucró exitosamente a los estudiantes en la clase, que la clase se llevó a buen término en coherencia con el proyecto educativo institucional y aplicando su modelo humanista, desde la cooperación en el aprendizaje que se implementó y principalmente al promover un desarrollo integral del estudiante a nivel personal y social, exhortándolo en un uso adecuado del tiempo libre, como cuota inicial para la configuración de un proyecto digno de vida. Adicionalmente, se logró motivar a los estudiantes a través del uso de las tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje del tema abordado,
En las clases de matemáticas no es tan común que se utilicen proyectores, recursos multimedia, sonido. Entonces, incluirle este mero aspecto a mis prácticas de clase, me he dado cuenta que captura sobremanera la atención de los estudiantes. También se logró incluir a los estudiantes con necesidades educativas especiales, con una actividad flexibilizada según su ritmo de aprendizaje. El padrinazgo que se le incorporó a esta dinámica fue muy exitoso, porque los estudiantes, llamémoslo avanzados, y también muy solidarios que se seleccionaron para apoyar este proceso, desempeñaron a la perfección su papel e hicieron que el ritmo de aprendizaje de los muchachos con necesidades educativas especiales fuera mucho más fluido y que se cumpliera el propósito inherente a la guía de trabajo que ellos tenían asignada. También hay que destacar que se cumplió con el propósito planteado para la clase, principalmente, como se pudo evidenciar en la evaluación que se hizo al final. Se pudo apreciar en la clase que los estudiantes contestaron muy bien y participaron activamente en preguntas claves para la evaluación de la clase. También que el proceso de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación se desarrolló a satisfacción y fue exitoso. Para mejorar, considero que debo ajustar un poco más los tiempos de cada etapa de la clase, mejorar la fuente en las guías de trabajo, porque me di cuenta que en algunas partes me quedó un poco pequeña y algunos estudiantes que veo que tienen dificultades visuales les estaba causando trabajo la lectura de la guía. Entonces sí, para próximas actividades debo aumentar la fuente para evitar este detalle. También debo mejorar para la exposición de contenidos. Si bien el video le gustó a los estudiantes, procurar encontrar un recurso multimedia que capture su atención en una proporción mucho más alta. Es decir, tratar de buscar algo que corresponda más a sus gustos y afinidades. También que para futuras prácticas de clase podría intentar trabajar con tríos o cuartetos de estudiantes en el ejercicio de aplicación, para que cada equipo cuente con mayor diversidad de puntos de vista y el reto que propone el trabajo en equipo sea aún mayor. A ellos les encanta que uno los rete con ejercicios matemáticos y dinámicas, entonces hay que fortalecer este aspecto. Me queda rondando en la cabeza que puedo aumentar el impacto de esta práctica de clase con otras estrategias pedagógicas. Por ejemplo, sería interesante programar salidas pedagógicas con los estudiantes que refuercen una inversión adecuada de su tiempo libre. Por ejemplo, una salida pedagógica al Parque Explora, al Planetario o a la hidroeléctrica La Tasajera de EPM. Porque estas salidas pedagógicas podrían además iniciar un proceso oportuno de orientación vocacional, pues muy a menudo los estudiantes llegan al grado 11º sin vislumbrar siquiera a qué grado aspirar en un establecimiento de educación superior. Como balance general puedo decir que me gustó la experiencia de la videoclase y pienso que fue una práctica enriquecedora tanto para los estudiantes como para mi proceso pedagógico. También que es una excelente oportunidad para evidenciar mis fortalezas como educador y para autoevaluarme de manera objetiva, procurando mejorar día a día desde la dimensión humana y profesional.